Me sorprende. Usted es la persona menos indicada para dramatizar un hurto vulgar, aunque le desagrade por lo que tiene de sacrílego. ¿Cómo se explica usted que dejaran esos candelabros de oro macizo y se llevaran un cáliz de menor valor? La precipitación del ladrón o ladrones, unido a la oscuridad, no les permitió distinguir. Esa prisa no concuerda con la vela puesta al diablo. Evidente desafío blasfemo. Bromas así suelen ser frecuentes en los robos con fractura. Son como la rúbrica del delincuente. Algún psicólogo los achaca a la tensión nerviosa del momento. En este caso lo que importa es la intención de la persona que robó el cáliz. Ella sí puede creer en el conflicto entre el bien y el mal. ¿Por qué no? Existe el error y la perversidad. Estamos rodeados de presencias demoníacas. Sí, desde luego, pero a nivel humano únicamente. No me dirá que un hombre como usted cree en la magia negra o en el culto al diablo. ¿Y ese niño desaparecido? Eso es ir demasiado lejos. El secuestro de ese niño habrá sido efectuado seguramente por alguna pobre loca sin hijos. ¿Y esto? Usted sabe muy bien lo que significa. La raíz de la mandrágora. Le digo que en esta comarca hay un foco demoníaco. ¡Qué fantasías! Discúlpeme, ¿puedo pasarle la firma? ¿Le importa? Por favor. Pase. El niño aparecerá. El cáliz estará en poder de algún anticuario sin escrúpulos. Atraparemos al ladrón. Ya verá. Pero no me alborote a la gente, por favor. Ahora los jóvenes están dispuestos a seguir cualquier rito extraño, cualquier excentricidad. Es más cómodo creerlo así. Tengo noticias de una cíngara que vende filtros saborosos y hace sortilegios. Tal vez pueda ser una buena pista. Mandaré detenerla. Y si sabe algo, le juro que lo soltará o la desollaremos viva. Mi intención ha sido prevenir un mal mayor. Pero no quisiera que por mi culpa esa pobre anciana sufriese los procedimientos de sus hombres. Haga usted su trabajo y déjeme a mí que cumpla con mi obligación. Aunque le parezca a usted cruel, gracias a mi energía en esta comarca no hay ni vagabundos ni maleantes. Papá, me voy con la señorita al jardín. ¿Puedes darme un beso? Sí. Salúdale. Hola. Susan. Perdón, señor Barnes, le pedí que no entrara. No se preocupe. Anda, Susan, vete con la señorita Crawford. Buenos días. Hasta luego. Una niña encantadora. Sí, y siento no poder dedicarle todo el tiempo que ella necesita. La muerte de mi esposa y mi carrera política me obligan a dejarla en manos de la institutriz. ¿Decía usted? Nada. Seguramente tiene usted razón. Me dejo llevar por la fantasía. No te puedes quejar. El as de oros. Estas espadas no me gustan tanto. Más espadas. Vaya. Un gran señor. Eso es lo que te espera. Ustedes dos registren el contorno. Usted acompáñeme. Ese niño tiene que aparecer. Orden de registro y detención firmada por el comisionado. ¿Qué quieren? Un pequeño interrogatorio y todo lo demás. ¡No me toques! Te pueden suceder cosas terribles. Mi amo me protege. ¡Puercos! Vamos. El comisionado. Me las pagarás. Te lo juro. Malditos seáis todos. ¡Malditos! Por última vez. ¿Raptó usted al hijo de la señora Hull? Hay muchos testigos que la vieron rondar la casa. ¿Dónde está ese niño? No lo sabrá nunca. Bueno, aquí hay una persona que también debe opinar sobre este asunto. Que pase. Ah, perdón.
¿Quiere pasar, por favor? Y ahora esta. Yo le di limosna, ¿recuerda? Solo unos mendrugos que le sobraban. En aquel momento no tenía más. Me dicen que usted sabe dónde está mi hijo. ¿Qué pasa con ese niño? Es mi único hijo, señora. No podré tener otro. Quizá usted también haya sido madre. Termina, estúpida. Por favor, si sabe dónde está mi niño, dígamelo. Es tan pequeño. Contesta, bruja. ¿No tiene sentimientos? No, por favor, no la grite. Ella va a decirlo, lo sé. Se lo pediré de rodillas si es preciso. Ella va a devolverme a mi hijito. Señora, hable, por Dios. No me llames señora ni invoques a tu Dios. Sé que usted lo tiene, lo sé. Devuélvamelo. Le daré todo lo que tengo, lo venderé todo. Dígame qué es lo que quiere. Pero devuélvame a mi hijo. No volverás a verlo. Será sacrificado al gran amo. Se lo daré todo, todo. ¡Quítate de mi vista! Pero devuélvame a mi ¡Fuera! hijo, por favor. Devuélvame a mi hijo, por favor. Estás loca. Seguro que eres capaz de sacrificar a ese niño. Pero tenemos otros procedimientos para hacerte hablar. ¿Tortura? Podría resistirla. No haréis nada contra mí. Hay otras cosas. Dudo que tus poderes mágicos se defiendan de una inyección de pentotal. ¿Sabes qué es eso? El suero de la verdad. No hablaré. Ese amigo tuyo no podrá ayudarte cuando pierdas la voluntad con un producto químico. ¡Ascator! Hola. ¿Cómo está el osito? Tiene un poco de fiebre, pero se curará. Dale una cucharada de aceite de ricino. Verás que bien le sienta. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo estás? Bien, llegas tarde como siempre. Hay un montón de trabajo en el periódico. Así nunca podremos estar juntos. Esta noche te invito a cenar. Eso ya me lo has dicho otras veces. Sé quién eres, Susan. Una niña muy bonita. ¿Te asusto? No debo hablar con desconocidos. Papá no me deja. Es mejor que te vayas. ¿Llevándome un regalo que te he traído? No te conozco. Tengo un muñeco. Se llama Ascator. Enséñamelo. Quiere ser tu amigo, pero es un secreto. Te lo daré solamente si me prometes esconderlo y no enseñárselo a nadie. ¿Me lo das? Es tuyo. Júrame que nadie lo verá. Júramelo. Te lo juro. Solo podrás jugar con él cuando estés sola en tu habitación. Lo esconderemos aquí.
Este es el collar de Ascator. Solo lo tienen sus amigos. Si te preguntan, di que lo has encontrado. No dejes que nadie te lo quite. Y no lo olvides. Es un secreto. Pero, mujer, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Es que dudas de mí? No me lo creo. Quiero irme a casa. ¿Te has cansado de pintar? Me aburre. ¿De dónde has sacado ese collar tan horrible? No lo toques. Tú sí que eres horrible. Solo te gusta estar a todas horas con él. Sois unos asquerosos. ¿Sí? Señorita Crawford, ¿está Susan aún levantada? No. Hace más de una hora que se acostó. ¿Cómo no vino a darme las buenas noches? Es extraño. Me aseguró que lo había hecho como siempre. La verdad es que hoy estaba muy rara. Está bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor Barnes.
por los huracanes, las pestilencias, los insectos devoradores. Satanás, danos la fuerza. Danos la fuerza. Príncipe de los pecados. ¡Danos la fuerza! Danos la fuerza. Susan Barnes, hija de nuestro verdugo, te ordeno que violes las leyes y el ritmo de la naturaleza, que trastornes los planes de la vida, que hagas lo imposible. Susan Barnes, te espera el odio y la perversión. Ve. Te aseguro que parece otra niña. En su mirada hay odio y desprecio. Debería hablar con su padre. Está en un momento de desencanto. Le producimos repugnancia. Probablemente te odia por eso. Pero no te preocupes, Anne. Ya sabes. Es la edad, se le pasará. Todo es natural. Arrodíllate. Renuncia enteramente, con todo el corazón y fuerza, a Dios, al bautismo y a todos los rezos que se han hecho y puedan hacerse por ti. Renuncio. Date enteramente, en cuerpo y alma, con fuerza y poder, al diablo, nuestro amo. Me doy. Despréndete de las manos de Dios para entregarte a nuestro maestro, Lucifer. Me entrego. Tenemos a la princesa de los antiguos. ¿Cómo sabemos que ha sido elegida? Danos una prueba.
Es la madre Gautier. Vuelvo a estar entre vosotras para adorar a nuestro amo. Señor y maestro Lucifer, te reconozco por mi amo y por mi príncipe. Prometo obedecerte ciegamente, hacer el mal, sembrar la confusión y el odio. Y si falto en servirte y adorarte, te prometo dar mi vida como tu bien. Señorita Susan. Señorita, ya es la hora. ¿Pero dónde está? Ay. El desayuno. Hace un día magnífico. No sé qué le ocurre esta mañana. Déjenos, por favor. Sí, señorita. ¿Qué modales son esos? Tú no eres una niña caprichosa ni mal educada. Vete a jugar con tu novia y déjame en paz. La represión hay que ejercerla duramente. Solo así podremos conservar la paz y la tranquilidad que siempre hemos mantenido en esta comarca. La despedida y añadiré algo personal al firmar. Perdone, señor Barnes. ¿Le interrumpo? No, pase usted. Ponga todo eso en limpio. Tengo que hablarle de un asunto urgente. ¿Qué sucede, Anne? Estoy muy preocupada. Susan es una niña encantadora. Es decir, lo era. ¿Lo era? Ha sufrido un cambio inexplicable. Parece obsesionada con... no sé cómo decirlo. ¿Se refiere usted a cuestiones sexuales? Sí, es algo brutal. Sus palabras son soeces. Ninguna de sus amigas ha podido enseñárselas. Y esa violencia que demuestra...
Buenos días, padre Juan. Buenos días, Anne. ¿Cómo vas, pequeña? Bien. Ya veo que lees la noticia. Sí, pero esto no son cosas para ti. Sé lo que ocurre. Susan. Es la verdad. ¿Quién te habló de esto? Las niñas se enteran de todo. Sí, ya veo. Incluso de estas brutalidades cometidas por algún anormal. Si no debo oír eso, ¿por qué no nos vamos? Perdónela, estos días está imposible. Un momento. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? Ahora vuelvo. ¿Es cierto que tú no puedes mentir? No, ni tú tampoco. Pero los curas menos. Sí, claro. Entonces, si te hago una pregunta, me tendrás que responder. Si puedo, naturalmente que sí. Puedes. Naturalmente que puedes. Y si no lo haces, es porque no quieres. Hazme la pregunta. Los curas tienen eso que tienen los demás hombres. ¿A qué te refieres? Al sexo. ¿Pero quién te habla a ti de esas cosas? Respóndeme, ¿lo tienen o no? Son iguales que todos los hombres. Entonces tendrás amigas, ¿verdad? ¿Pero qué manera de hablar es esa? No quieres contestar. Son cosas que ya irás aprendiendo. Debemos reprimir nuestros deseos. ¿Tú también? Sí. Entonces es que eres un imbécil y un cobarde. ¿Qué le has dicho al padre? Contéstame. ¿Y a ti qué te importa? Juan, aguarda. Quiero hablar contigo. Nos están esperando. Venga, pesados, daos prisa. Es solo un momento. ¿No puede ser en otra ocasión? Ha de ser ahora. Bien, tú dirás. ¿Qué te ocurre? Desde que has llegado te noto raro. El verano pasado me buscabas. No te separabas de mí. Somos amigos de siempre. ¿Por qué no contestabas mis cartas? ¿Estás disgustado por algo? No, no es eso. Todos mis amigos daban por hecho que éramos novios. ¿Hay otra mujer? No. Entonces, Perdóname, Esther. No he sido leal. lo confiesas. ¿Tienes una amiga? No. He tratado de apartarme de ti porque durante el curso han cambiado mis ideas. ¿Tendrás alguna razón? Quiero ser sacerdote. Tú. Voy a ingresar en el seminario. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Sí, Esther.
Mientras tanto, las buenas gentes de la comarca no se atreven a enfrentarse con la oscuridad de la que puede surgir ese monstruo capaz de destrozar a dentelladas el cuerpo de un niño indefenso. Esa es nuestra interrogante. ¿Tendremos respuesta? Firmado William Grant. Esta guerra va directamente contra el comisionado, muchacho. ¿No trabaja tu novia con él? Sí, ¿qué tiene que ver? Detuvieron a la vieja loca. Y ahora el forense dice que el niño fue martirizado después de que la vieja muriera. ¿No es eso suficiente? Podría pensarse que tienes algo personal contra Barnes. ¿Es uno de esos jefes que persiguen a sus empleadas? No lo publiques si tienes miedo a represalias, pero no mezcles a mi novia en esto. Rubio. ¿Sí? Primera página, 2 columnas. Muy bien. Con una buena foto del cadáver del niño. Sí, señor. Que se vean bien las heridas. De acuerdo. Esto es periodismo, muchacho. Garra, precisión y dinamita. No. Ya has sufrido bastante. Es mejor que no lo abras. Quiero ver a mi hijo ahora, por última vez. Quiero verlo antes que sea enterrado para siempre. Tiene derecho a verlo. ¿Quién ha podido ser tan diabólico? Vamos fuera. subir. ¿Qué sucede? No me gusta que me griten. Y usted no es mi señora. ¿Por qué ha dejado las ventanas abiertas? Han entrado sapos del jardín. Mi cuarto está invadido. ¿Lo ve? Se romperá todo por su descuido. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Susan!
¡Abre! ¡Abre, Susan! ¡Te lo ordeno, abre! ¿Qué ha podido sucederle para sufrir esa transformación? Primero el lenguaje, después los aullidos y esa especie de ataque inconcebible. Comprendo que esté asustado, pero existen tratamientos para estas anormalidades. Dígame una cosa, por favor. ¿Qué deduce del interrogatorio? Es algo desconcertante, señor Barnes. Su hija tiene una increíble mentalidad superior. ¿Susan? Siempre me ha parecido una niña corriente, incluso un poco atrasada en los estudios. Pues a mí me ha hablado en varios idiomas. Por ejemplo, en griego antiguo. Y también en latín. E incluso en un idioma totalmente desconocido para mí, pero que muy bien pudiera ser sánscrito. ¿Pero qué dice, doctor? ¿Se refiere usted a Susan? ¿Si ha sido incapaz de aprender algo de francés? No es solo eso. De una forma, diríamos, desdeñosa y burlona, sumamente impertinente, su hija me ha interrogado sobre teología, matemáticas superiores y también sobre culturas desaparecidas. Me temo que su hija, señor Barnes, me ha considerado un despreciable ignorante, a juzgar por sus risas. Eso es imposible. Ninguna clase de trastorno mental puede llegar a conseguir... Doctor, venga, a la niña. Oh. 50 miligramos de toracine, deprisa. No dejaré que me pinche esa sucia zorra. Es solo un tranquilizante, Susan. No asustes a tu padre. Di mejor que no te asuste a ti. Pobre idiota, que lo ignoras todo. Tu ciencia es pura mierda. ¿Quieres que te diga lo que has hecho esta mañana? Has enviado flores a la señora Playton, la viuda que quieres convencer para que te instale una gran clínica. Señorita, acabe de una vez. Fuera de aquí, vieja zorra. No te atrevas a tocarme, no te atrevas. Señorita Ana, mire lo que he encontrado. ¿Pero qué hace con los muebles? Se ha vuelto loca. Yo no he sido. Se mueven ellos solos. ¿Qué es eso? Qué extraño. Doctor, no comprendo por qué me ha pedido usted que asista a esta reunión. Usted no cree en lo sobrenatural. Pero sí en el poder de la superstición. Y en los traumas que a veces ocasiona una educación fanática. En el síndrome de Susan hay un trasfondo religioso, es evidente. Usted no admitirá que otras personas, otros seres, hablan por boca de Susan. ¿Una posesión diabólica? Bah. Eso pertenece a tiempos de ignorancia y miedo. Especialmente miedo. Hoy la ciencia lo explica todo. Casi todo, doctor. El poder maléfico es real, emana de Satanás, pero para manifestarse necesita personas y cosas. En la literatura canónica, en la literatura de todos los tiempos, el nombre de Satanás corresponde a los vicios, a la maldad, al odio. Peculiaridades completamente humanas. Hoy, cuando científicamente se ha comprobado que un electrón pasa al mismo tiempo por dos agujeros colocados uno al lado del otro en un mismo plano, todo puede aceptarse como natural. ¿Y cómo explicaría usted de una manera natural el caso de Susan? Epilepsia, drogas,
esquizofrenia. El hipnotismo consigue efectos musculares imposibles de repetir en estado de vigilia. ¿Y el fenómeno del poliglotismo? El alarde cultural, inaceptable en una niña de esa edad. Sabemos que los genes tienen memoria. El uso de idiomas y los conocimientos generalmente se heredan de un antepasado, permanecen ocultos y luego aparecen bajo un efecto mental adecuado. Es como esa sensación de haber estado con anterioridad en algún lugar o paisaje. Puede ser un recuerdo heredado que aflora como un sueño a través de los tiempos. ¿Se refiere usted al anima mundi de la filosofía platónica? Algo parecido. Es lo que Yeats explicaba como... Están ustedes hablando de mi hija, no de un sujeto de experimentación. Quiero saber si debo considerarla anormal o si por el contrario... Es demasiado pronto para diagnosticar. Hemos dejado a un lado la posibilidad de un estado patológico cerebral causado por un tumor, por ejemplo. Quiero que un neurólogo le haga un electroencefalograma. Por favor, señor Barnes, permítame consultar con un experto. ¿En satanismo? ¿Acaso un exorcista? Por favor, siéntense. Vamos, padre. Ahora hay luz abundante, la oscuridad no nos asusta. Y usted sabe que todo eso solamente era terror a la naturaleza, a las enfermedades y a la muerte. Sus endemoniados de hace 2 siglos hubieran desaparecido con un buen tranquilizante químico. No esté tan seguro. Sus tranquilizantes no pueden devolver la vida a ese niño destrozado. Precisamente ha sido ese el catalíptico emocional que provocó en la niña su crisis psicopatológica. Quiero que hagan algo, por favor. Medicinas o exorcismos. No me importa que sea una demente o si ha hecho pacto con el diablo. No necesito explicaciones lógicas ni mágicas. Tienen que terminar con este horror. Insisto en una profunda exploración por un neurólogo. ¿Y mientras tanto la niña? Debe volver a su casa con sus juguetes. Estar en su ambiente. Su posición puede ser incómoda, pero no peligrosa. ¿Sucede algo, Anne? Lo hemos encontrado escondido en un muñeco de Susan. Creo que representa al diablo. Podría tratarse de un aviso o una especie de maleficio. Es muy extraño. Todo lo que sucede en esa casa lo es. Perdone, señora. ¿Puede usted decirme dónde está la casa de las 3 hermanas? Es aquella de enfrente. Gracias. Oiga, no irá usted a ella, ¿verdad? Sí, me han llamado con urgencia. ¿Por qué lo dice? No es una casa de muy buena reputación. Si me necesitan, debo ir. Haga lo que quiera. Yo ya se lo he advertido. Gracias de todos modos. Buenas. Hola. Soy el padre Juan. Me han llamado. Sí, pase. No sabía que ella era católica. Nunca me lo dijo. Pero insistió en que le llamase. Es una buena chica. Primero se malcasa, luego anda dando tumbos por ahí, después se separa y luego anda con unos y con otros. Ya sabe cómo son esas cosas. Comprendo. ¿Está muy enferma? Supongo que sí. Anoche se tomó una botella de ginebra. Y además, como no come, créame, nunca llegó a tanto. ¿Quiere pasar? Gracias. Me han dicho que me necesitaba. No esperabas encontrarme, ¿eh? Y menos aquí.
Dudé mucho en llamarte. Era un paso que me dolía. Pero necesitaba verte. Y que me vieras así. ¿Qué quieres de mí? Que contemples tu obra. Porque tú no puedes olvidar que soy aquella jovencita a la que quisiste alguna vez. ¿Recuerdas esto? Me la regalaste cuando nos conocimos. Yo era encantadora, alegre. Y tenía tantas ilusiones. ¿Sabes lo que soy ahora? Una prostituta. Una ramera que se vende por un puñado de billetes. Mírame bien. Levanta esos ojos. Ten el valor de ver lo que has hecho de mí. No quieras culparme. Has sido tú la que elegiste tu camino. Tenía opción. Me abandonaste sin preocuparte qué podía ser de mí. Era mi vocación, Esther. ¿Y yo? ¿Has pensado alguna vez que rompías mi vida? No. Tú estás a salvo. Tu iglesia te ampara. Hasta ahora. Porque en adelante me tendrás sobre tu conciencia. Y cuando me acueste con un cerdo vicioso, pensaré que he hecho sobre tus espaldas la responsabilidad de toda mi culpa. Y esa será mi venganza. ¡Esa! Quisiera hacer míos tus pecados, pero eres tú quien debe arrepentirse. Aún es tiempo. Rectifica. Puedes cambiar de vida. ¿Y me perdonarás? Sí, Esther. Abandona el sacerdocio. Vámonos lejos. Seré lo que tú quieras que sea. No hay mujer que pueda quererte como yo. Tú sabes que eso no es posible. No me abandones otra vez. Es que no me comprendes. Sí. Claro que te comprendo. Eres un egoísta, un hipócrita, que me ha destruido y no tiene la menor compasión al ver mi ruina moral. Esther, yo... Vete. ¡He dicho que te vayas! Le agradezco que haya venido. Dejemos aparte su forma sensacionalista de entender el periodismo. Lo único que me importa ahora es mi hija. Lo comprendo. ¿De dónde ha sacado que la enfermedad de Susan puede ser una venganza? Parece como una contestación a la dureza que usted pone al aplicar la justicia. Usted mandó detener a aquella vieja. Con su muerte se han iniciado estos fenómenos misteriosos. ¿Brujerías? ¿También usted? No creo en magias, claro. Pero han podido hacer llegar a Susan algún tipo de droga. Temo que no es solo la salud de Susan, sino su propia vida lo que está en peligro. No exageremos. William es un escritor y deja volar su imaginación. Quiero que olvidemos nuestros resentimientos. Pactemos una tregua. No publique nada que pueda perjudicar a mi hija. De acuerdo, señor Barnes. Pero solo por Susan. Gracias. Aparte del tratamiento médico, ¿qué otra cosa cree usted que se puede hacer? Intensifiquen la investigación policial. Alguien está teniendo acceso a Susan. Es preciso vigilar su casa, el teléfono. ¿El teléfono también? Sí. Pueden influenciar en ella mediante mensajes. De acuerdo. Pondré vigilancia ante la casa. Bueno, si el señor Barnes lo permite, claro. Sí, hágalo. Así se hará. ¿Qué hace ese cochino policía?
¿Por qué me vigilan? Tu padre está preocupado por ti. A ese solo le importa su carrera política. Y otras cosas que tú sabes muy bien. No digas eso. Tu padre es un hombre admirable. Bueno, tú debes saberlo. Después de todo, ¿te entiendes con él? ¡Susan! No disimules. Os he oído en el despacho. No tienes bastante con el periodista. ¡Sois unos cerdos! Mañana no saldrás al parque. ¿Qué haces con esa porquería en el cuello? Te he dicho que lo tires. Ya me estoy cansando de ti, zorra. ¡Suéltame! Buenas noches, señorita. Adiós, buenas noches. Adiós. ¿Diga? ¿Puedo hablar con el señor Grant? ¿De parte de quién? De parte de Anne Crawford. Un momento, por favor. William. William, ¿te llama tu amor? Hola, Anne. Perdona que te moleste. Necesito verte ahora mismo. Es muy importante. ¿Ahora? Estamos en pleno cierre. Tengo mucho trabajo. Olvídate del periódico por una vez. Estoy en peligro. No puedo ir a tu despacho y no deben vernos juntos. Si me quieres, ve al parque dentro de media hora. Te espero junto a las esfinges. No faltes, cariño. ¡Anne! ¡Anne!
Perdone, padre. No quería interrumpirle. En su casa me dijeron que todavía estaba en la iglesia. Quería hablar con usted. Y bien, ¿puede hablar ya? Ustedes tienen fama. ¿Nosotros? ¿A quiénes se refiere? A los sacerdotes católicos. ¿No es cierto que tienen facultades para hacer exorcismos? Para eso es preciso primero que alguien esté endemoniado. Creo que Susan Barnes está en ese caso. Lo creo firmemente. ¿Y qué razones tiene para hacer una afirmación así? He visto muebles desplazarse solos. He sentido un frío terrible en un cuarto con calefacción. He percibido olores repugnantes. Y sobre todo, he escuchado hablar a alguien que estaba dentro de Susan. Alguien obsceno y malvado. Y he visto también unos ojos malignos en el fondo de los de la niña. Sí, creo que está endemoniada. Usted acepta un hecho así. Sin embargo, yo tengo muchas dudas. La Iglesia Católica solo acepta la posesión en casos muy confirmados. ¿Qué pruebas necesitan? La ciencia de agotar todos sus recursos. Probar que no es histeria, esquizofrenia y mucho menos simulación. Llegar a la certidumbre de que los fenómenos rebasan los límites de lo natural. No estoy histérica y tampoco tengo interés en simular. Pero estoy segura de haber presenciado fenómenos sobrenaturales. Haga algo, padre. Hay que agotarlo todo, señorita. Me refiero a las ciencias oficiales. Y luego sería preciso pedir un permiso especial a mis superiores. Pero le advierto que no todos los sacerdotes estamos dotados para hacer un exorcismo. Se necesita experiencia en la materia y mucha autoridad. Has venido, mi amor. Si es la voz de Anne. Dios santo. ¡No lo nombres! ¿Cómo has podido? No hagas preguntas. Lo importante es que estamos solos y vamos a querernos mucho.
¡Suelta! Mi amor, bésame. ¡No! Me amarás, quieras o no. ¡Serás mío! Ya sabía que al fin cederías. Bésame. ¡He dicho que me beses! ¡Cerdo! A Ansi la besas. Yo diría que esta bestialidad tiene carácter de aberración sexual. Como la muerte del niño, la profanación de la iglesia y el sacrificio de esa anciana. Si lo relacionamos, habrá que pensar en un loco muy peligroso o en algo más intencionado. No, la vieja Zingara se dejó morir. No fue víctima de ningún loco. Creo que estamos ante un caso de satanismo. No pretenda eludir la verdad con fantasías. Este chico había denunciado la ineficacia de las autoridades. Era valiente y decidido. Por eso ha muerto. El asesino tiene inventiva y añade algún detalle macabro para distraer nuestra atención. William murió por llamar a las cosas por su nombre. Mi periódico será vehículo de una denuncia continuada contra unas autoridades que se muestran pasivas ante el crimen. La policía hace lo que puede. La propia condición ilógica y absurda del asunto lo convierte en más difícil. Pero eso Están encubriendo a alguien. Ni una detención, ni una sospecha. Yo lo descubriré. No lo dude. Diga, ¿puedo hablar con el señor Grant? ¿De parte de quién? De parte de Anne Crawford. Un momento, por favor. William, William, ¿te llama tu amor? ¿Fue esa la conversación? ¿Reconoce usted sus voces? Exactamente. Ignoraba que nos estaban grabando. Esta es la transcripción del diálogo. ¿Lo quiere comprobar? Es correcta. Tenga la bondad de firmarla. Muchas gracias. Hemos acabado por hoy. Pero necesitaremos su presencia ante el tribunal. Disponga de mí. Haré lo que sea preciso. Gracias otra vez. Que pase la otra. ¿Quiere pasar, señorita? Siéntese. Perdona que te moleste. Necesito verte ahora mismo. Es muy importante. ¿Ahora? Estamos en pleno cierre. Tengo mucho trabajo. Olvídate del periódico por una vez. Estoy en peligro. No puedo ir a tu despacho y no deben vernos juntos. Si me quieres, ve al parque dentro de media hora. Te espero junto a las esfinges. No faltes, cariño. ¿Reconoces su voz? No sé, no lo comprendo. Yo no he hablado con William. No he dicho nada de eso. Con semejante actitud no conseguirá nada.
Cualquiera declararía que es su voz. Señorita Crawford, es mejor que lo acepte y firme una declaración. Usted llamó a su novio, o tampoco reconoce la voz de él. Sí, es él quien habla. Y la voz de mujer quizás sea semejante a la mía. No lo sé, no conozco mi propia voz. Pero yo no llamé a William anoche. ¿Quiere insinuar que la han imitado? Es posible. ¿Cómo puedo saberlo? Usted nos ha dicho que estuvo en la Iglesia Católica. Pero por otro lado, usted es anglicana. ¿Puede explicar esto? Quería hablar con el padre Juan. ¿A esas horas de la noche? Era un asunto urgente. ¿Puede contármelo? Es sobre Susan, la hija del señor Barnes. ¿Qué ocurre con esa niña que la obliga a usted a visitar a un sacerdote a las 9 de la noche? Creo que está endemoniada. ¿Qué? Bueno, dejemos eso ahora. Usted nos dijo que estuvo alrededor de un cuarto de hora con el cura. ¿Qué hizo después? Ya le he dicho que me detuve en el jardín. ¿Para qué? Para pensar. Es todo tan confuso. Ya lo veo ya. Cuando usted entró en el jardín, ¿estaba todavía el policía? No, solamente le vi al salir de la casa. Todo eso está bien claro. Creo que es su voz. Y también lo creerán los expertos que consultemos. Señorita, acabemos. Usted llamó a su novio. ¿Sí o no? No le llamé, ni tampoco le vi esta noche, se lo juro. Te traigo una cosa. Susan, ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo se te ha ocurrido? Sé que te gusta mucho. Sé que te gusta. Mi niña. ¿Por qué han dejado pasar a esta niña? Es la hija del señor Barnes. Aunque sea la hija del ministro de Finanzas. Y ese imbécil de la puerta la deja entrar como si tal cosa. Vamos, niña, por favor, sal. Me voy. Tengo muchas cosas que hacer. Adiós. Adiós, bonita. Sé buena. No le des disgustos a papá mientras yo no vuelva. Espera. ¿Cómo has dicho que te llamas? Susan, ¿cuántas veces he de repetírtelo? Vamos a jugar a una cosa muy bonita. ¿Quieres? No tengo tiempo para tonterías. Yo te pregunto cositas y tú me respondes rápidamente. ¿Te gusta? ¿Quieres interrogarme, eh? Bueno, algo de eso hay. ¿Jugamos? No pierdas el tiempo. ¿Qué quieres saber? Esa mancha. La del bolsillo. ¿De qué es? Ah, la mancha. Es sangre, ¿no lo ves? Soy el comisario Morrison, el hombre más tonto de la comarca. ¿Es mi voz? ¿Qué ocurre? No beba más, señor Barnes. No hay que aturdirse. Hay que conservar la mente lúcida. Estamos ante un enemigo poderoso y cruel. ¿Sigue creyendo que todo esto es obra del diablo? Ahora más que nunca. Susan no ha podido hacer por su voluntad una monstruosidad así. Es absurdo, la han raptado, estoy seguro. ¿Dónde estará ahora? ¿Qué hace la policía? La encontrarán, no se atormente. Hay que darles tiempo. Y mientras tanto, ¿qué será de ella? Perdonen, una sirviente me entregó este anillo para el padre Juan. Se lo dio una señorita que ha muerto esta mañana en el hospital. ¿Recuerdas esto? Por el anillo de Salomón, Madre Gautier, yo te conjuro a que te presentes aquí en mi ayuda. Madre Gautier, preséntate, preséntate.
Madre Gautier. Me llamo Susan. No. Tú eres la princesa de los antiguos. Soy la hija del comisionado Barnes. Eres la Madre Gautier. Lo seré en el momento necesario. ¿Para qué me has llamado? Hay que celebrar un sacrificio. Las hermanas quieren otra reunión. La tendrán. Necesitamos un niño sin bautizar. Ese no es tu trabajo. Limítate a convocar a las hermanas. ¿Para cuándo? Para esta misma noche, dentro de 1 hora. Lo que tú ordenes. Señorita Susan, pero usted no estaba. ¿Dónde está mi tía? ¿Quién es? Soy yo, tía. Susan, a estas horas, ¿cómo te encuentras? Bien, nunca estuve mejor. Todo el mundo buscándote. Tienes a tu padre muy disgustado. ¿Cómo está el primito? Muy bien, pero háblame de ti. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Le habéis bautizado? ¿A tu primo? No. ¿Qué susto nos has dado? ¿Cómo has podido marcharte? ¿Puedo verlo? Claro, claro. Pasa a la habitación. Pero no haga ruido, que no se despierte. Me hubiera gustado que estuviera aquí tu tío John. Él sabría lo que hacer en estos momentos y le daría ánimos a tu padre. Pero sabes que no se pierde ni una sola reunión de los antiguos alumnos y tiene 3 horas de coche para volver. ¿Es que no vas a llamar a papá? Sí, Susan. Hay que avisarle enseguida. Pues ¿a qué pierdes tanto tiempo? Eso, le llamaré por teléfono. Estoy aturdida. Pasaron tantas cosas horribles. Está ahora con el niño. Bueno, no tardes. Susan, ¿dónde te has metido? Dios mío, el niño. ¡Susan! 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 Pronto, póngame con el comisionado Barnes. Por favor, aprisa. No debe venir usted. Han sido muchos golpes hoy. Le conviene dormir un poco. Tengo que ver a Susan. No comprenden. No podría quedarme. Es muy probable que la niña lo ignore todo. Si va a angustiarse aquí sola, será mejor que venga con nosotros. Ustedes, no nos sigan. Vayan por la parte sur. Señor y maestro Lucifer, te reconozco por mi amo y por mi príncipe. Prometo obedecerte ciegamente mientras viva, hacer el mal, sembrar la confusión. ¡Alto! ¡Deténgase! ¡Traición! ¡Traición! ¡Silencio! ¡Susan! ¡Silencio!
¡Susan, detente! ¡Detente en el nombre de Dios! ¡Susan! ¡Vas a morir, cerdo entrometido! ¡Aparta eso! ¡Lucha solo, cobarde! No te ampares en eso. Atrévete a dar la cara. ¡Va de retro, Satanás! ¡Vuelve al infierno del que has salido! No puedes olvidar que soy aquella a la que quisiste alguna vez. Era alegre y tenía ilusiones. No. No eres Esther. No me engañas. He muerto y me refugié aquí. No me eches fuera. Siempre me hiciste daño. Déjame. Vete. Has sido mi único amor. Tú lo sabes. Te lo pido, por todo lo desgraciada que me has hecho. Déjame y vete. No, no eres Esther. Eres el espíritu infernal. Pretendes confundirme. ¡Va de retro, Satanás! ¡Va de retro! Estoy libre. Se ha ido. Me ha dejado morir en paz.